Mucho antes del surgimiento de Yahvé, antes de los templos de Jerusalén y antes de los profetas de Israel, el mundo antiguo era un tapiz de dioses, cada uno gobernando su propio dominio, cada uno venerado por su propio pueblo. No se trataba de deidades abstractas, distantes e incognoscibles, sino de dioses que caminaban entre los hombres, dioses que moldeaban civilizaciones, dioses que libraban guerras en los cielos y en la tierra. Eran los Anunnaki de Sumeria, los Elohim de Canaán, los Netjer de Egipto, seres de inmenso poder, venerados y temidos a la vez. En la fértil media luna de Mesopotamia, donde los ríos Tigris y Éufrates surcaban la tierra, los sumerios construyeron las primeras ciudades y registraron las primeras historias. Sus tablillas cuneiformes hablan de dioses que descendieron de los cielos, dioses que trajeron el conocimiento, dioses que exigieron obediencia. A la cabeza de este panteón estaba Enlil, el dios del viento y las tormentas, el ejecutor de la ley divina. Su palabra era absoluta, su autoridad indiscutible, pero había otro, Enki, el dios de la sabiduría y el agua, el portador de secretos, el protector de la humanidad. Donde Enlil buscaba el control, Enki buscaba la liberación. Donde Enlil exigía obediencia, Enki ofrecía conocimiento. Esta dualidad, orden frente a caos, control frente a libertad, resonaría a lo largo de los siglos, marcando el destino de dioses y hombres por igual. Los sumerios creían que los dioses habían creado a la humanidad para servirles, para trabajar en sus campos y construir sus templos. Pero Enki, siempre rebelde, desafió esta orden. Otorgó a la humanidad los dones de la agricultura, la escritura y la medicina, permitiéndoles elevarse por encima de su posición. Por ello, fue venerado y vilipendiado a la vez. Un dios que desafió el statu quo, un dios que se atrevió a elevar a los humildes. Su legado perduraría, no en los grandes templos de Mesopotamia, sino en los secretos susurrados de quienes buscaban liberarse de la tiranía divina. Con el paso de los siglos, los dioses de Sumeria fueron adoptados y adaptados por otras culturas. Los acadios, los babilonios, los asirios, cada uno añadió sus propias interpretaciones, sus propios mitos. Enlil se convirtió en Marduk, el dios patrón de Babilonia, que derrotó al monstruo del caos Tiamat y estableció su supremacía. Enki se convirtió en Ea, el sabio consejero, el guardián del sagrado yo, las leyes divinas que gobernaban el universo. Pero el conflicto principal seguía existiendo, la lucha entre los que pretendían controlar y los que pretendían iluminar. En Canaán, los dioses adoptaron nuevos nombres y nuevas funciones. Él, el padre de los dioses, gobernaba desde su trono en la montaña, mientras que Baal, el dios de la tormenta, luchaba contra las fuerzas del caos. Asera, la diosa madre, era venerada como fuente de vida y fertilidad. Estos dioses no eran abstracciones distantes, sino participantes activos en la vida de sus adoradores. Eran dioses de la tierra, dioses de la cosecha, dioses de la tormenta. Pero cuando los hebreos emergieron como un pueblo distinto, su relación con estos dioses cambiaría de forma dramática e irrevocable. La Biblia hebrea nos habla de un pueblo elegido por un único Dios, Yahvé, que exigía adoración exclusiva y lealtad absoluta. Pero no siempre fue así. Los primeros hebreos practicaban la monolatría, la adoración de un Dios, sin negar la existencia de otros. Yahvé era su Dios, pero no el único. Esto es evidente en pasajes como Deuteronomio 32, 8-9, donde Yahvé es descrito como uno de los hijos de él, asignado para gobernar sobre Israel, mientras otros dioses gobernaban sobre otras naciones. Este marco politeísta daría paso gradualmente al monoteísmo, pero la transición no fue ni suave ni inevitable. El ascenso de Yahvé como único Dios de Israel no fue un proceso pacífico. Fue una conquista, una supresión deliberada y a menudo violenta de los dioses rivales y sus adoradores.
Los profetas de Israel emprendieron una campaña implacable contra el culto a Baal, Asera y otras deidades, condenándolos como dioses falsos e ídolos. El templo de Jerusalén se convirtió en el centro del culto a Yahvé, y sus sacerdotes impusieron la estricta observancia de sus leyes. Pero incluso cuando el monoteísmo se impuso, los ecos de los antiguos dioses perduraron en las historias, en los símbolos, en las tradiciones ocultas de los que se negaban a olvidar. La pregunta es, ¿por qué se produjo este cambio? ¿Por qué los hebreos abandonaron a los dioses de sus antepasados y abrazaron el culto a un Dios único y celoso? La respuesta no está en la revelación divina, sino en las realidades políticas y sociales de la época. El surgimiento del monoteísmo fue una respuesta a la crisis, una forma de unificar a un pueblo fracturado, de afirmar su identidad frente a la dominación extranjera. Pero también fue la continuación de una antigua lucha, una batalla por el alma de la humanidad que había comenzado en los templos de Sumeria y que alcanzaría su clímax en las enseñanzas de Jesús. Si te fascinan estas revelaciones y quieres explorar más verdades ocultas sobre nuestro antiguo pasado, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte a mi canal. Tu apoyo nos ayuda a descubrir más misterios y compartirlos con el mundo. Continuemos juntos este viaje. La historia del ascenso de Yahvé al poder no es solo una narración religiosa, es un drama cósmico, una batalla por la supremacía entre los dioses. En el mundo antiguo, los dioses no eran conceptos abstractos, sino seres poderosos que gobernaban territorios y pueblos concretos. Yahvé no era una excepción. Originalmente un dios de la tormenta asociado con las montañas del Sinaí, era una de las muchas deidades adoradas por los primeros hebreos, pero con el tiempo trascendería sus orígenes, convirtiéndose en el Dios supremo de Israel y finalmente en el único Dios. Esta transformación no estuvo exenta de conflictos. La Biblia hebrea está llena de historias de batallas de Yahvé contra dioses rivales, Baal, Asera, Moloc y otros. No eran meros mitos, sino el reflejo de una lucha real por el dominio, tanto entre los dioses como entre sus adoradores. Los profetas de Israel, desde Elías hasta Isaías, desempeñaron un papel crucial en esta lucha, denunciando la adoración de otros dioses y promoviendo a Yahvé como el único Dios verdadero. Pero el ascenso de Yahvé no fue solo un fenómeno religioso, sino también político. La unificación de Israel bajo reyes como David y Salomón requería una ideología religiosa unificadora. Yahvé, como Dios nacional de Israel, sirvió a este propósito. Su templo de Jerusalén se convirtió en el centro del culto y sus sacerdotes en los ejecutores de la ortodoxia religiosa. Pero esta centralización del poder tuvo un coste. Los antiguos dioses, las deidades locales que habían sido adoradas durante generaciones, fueron dejados de lado, sus templos destruidos, sus adoradores perseguidos. Este proceso de centralización religiosa reflejó la centralización política del Estado israelita. Del mismo modo que los reyes de Israel intentaron consolidar su poder, los sacerdotes de Yahvé intentaron consolidar su autoridad religiosa. El resultado fue un sistema monoteísta que tenía tanto que ver con el control como con la fe. Yahvé no era solo un dios, era un símbolo de unidad, una herramienta para mantener el orden en una sociedad fracturada y a menudo rebelde. Pero los antiguos dioses no desaparecieron del todo. Perduraron en los relatos, en los símbolos, en las tradiciones ocultas de quienes se negaban a aceptar el nuevo orden. Los profetas arremetieron contra el culto a Baal y Asera, pero su persistencia sugiere que estos dioses aún dominaban a mucha gente. Incluso en el propio templo había indicios de las viejas costumbres. Los querubines que adornaban el Arca de la Alianza, por ejemplo, no eran exclusivos de la religión israelita. Tenían su origen en la iconografía de otras antiguas culturas del Próximo Oriente. El surgimiento de Yahvé, por tanto, no fue una ruptura limpia con el pasado,
sino un proceso complejo y a menudo contradictorio. Fue una lucha por el poder, tanto entre los dioses como entre sus adoradores. Y fue una lucha que continuaría, en diferentes formas, durante los siglos venideros. En la época de Jesús, el panorama religioso de Judea estaba profundamente fracturado. El templo de Jerusalén, antaño centro del culto a Yahvé, se había convertido en un símbolo de corrupción y opresión. Los sacerdotes que servían allí estaban más preocupados por mantener su poder que por servir al pueblo. Los fariseos, aunque más centrados en la ley religiosa, se habían vuelto rígidos y legalistas, imponiendo una interpretación estricta de la Torá que dejaba poco espacio para la compasión o la misericordia. A este mundo vino Jesús, un hombre que desafió los fundamentos mismos del orden religioso y político. Sus enseñanzas eran radicales, su mensaje revolucionario. Habló de un reino que no era de este mundo, un reino en el que los últimos serían los primeros y los primeros serían los últimos. Enfatizó el amor, el perdón y la comunión directa con lo divino, rechazando la necesidad de intermediarios como sacerdotes o templos. Con ello, suponía una amenaza directa al orden establecido, tanto religioso como político. Pero Jesús fue algo más que un reformador religioso. Fue una figura de importancia cósmica. Sus enseñanzas se hacían eco de la antigua sabiduría de Enki, el dios que trató de liberar a la humanidad del control de los dioses. Como Enki, Jesús desafió la autoridad de los poderosos, ofreciendo un camino hacia la iluminación y la libertad. Y como Enki, pagó el precio más alto por su desafío. La crucifixión de Jesús no fue solo una ejecución política, fue un acontecimiento cósmico, un momento en el que las fuerzas del control y la liberación chocaron de forma dramática y decisiva. Las autoridades religiosas que lo condenaron lo vieron como una amenaza para su poder, un hombre que socavaba los fundamentos mismos de su autoridad. Las autoridades romanas lo veían como una amenaza para su imperio, un hombre cuyas enseñanzas podían inspirar la rebelión. Pero al final, su muerte no fue el fin de su mensaje. Fue el comienzo de un nuevo capítulo en la lucha cósmica. La crucifixión de Jesús no fue un mero acontecimiento histórico, fue un punto de inflexión cósmico, un momento en el que las fuerzas del control y la liberación chocaron de forma dramática y decisiva. Para comprender su significado, debemos mirar más allá de la superficie, más allá de las maquinaciones políticas del Imperio Romano y de los celos religiosos del sacerdocio judío. Debemos verlo como parte de una lucha mayor, una lucha que comenzó en los antiguos templos de Sumeria y que continuaría moldeando el destino de la humanidad. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, no murió solo un hombre. Fue un símbolo de resistencia, un desafío al orden establecido. La cruz misma, un instrumento de ejecución romano, se convirtió en un símbolo de desafío, un recordatorio de que los poderes de este mundo no podían extinguir la luz de la verdad. Pero la crucifixión fue también un cumplimiento de la profecía, un momento en el que el drama cósmico alcanzó su clímax. En el mundo antiguo, la cruz era algo más que un instrumento de ejecución. Era un símbolo del poder divino. En Mesopotamia, la cruz se asociaba con los Anunnaki, los dioses que gobernaban a la humanidad. La cruz de Malta, por ejemplo, era un símbolo de Anu, el padre de los dioses, el soberano de los cielos. En Egipto, el Ankh, una cruz con un lazo en la parte superior, era un símbolo de la vida eterna, sostenido por los dioses y los faraones como signo de su autoridad divina. Incluso en la América precolombina, la cruz era un símbolo sagrado que representaba la conexión entre el cielo y la tierra. Cuando Jesús fue crucificado, la cruz adquirió un nuevo significado. Se convirtió en un símbolo de sacrificio, de redención, del triunfo definitivo del amor sobre el odio, de la luz sobre las tinieblas. Pero también fue un símbolo de la lucha cósmica.
un recordatorio de que las fuerzas de control no se detendrían ante nada para mantener su poder. La crucifixión no fue solo la muerte de un hombre, fue la muerte de una idea que amenazaba con poner patas arriba el orden establecido. Sin embargo, incluso muerto, el mensaje de Jesús no pudo ser silenciado. Su resurrección, tal como la describen los evangelios, fue un desafío directo a los poderes de este mundo. Fue una declaración de que las fuerzas del control no podían vencer, de que la luz de la verdad no podía extinguirse. La resurrección no fue solo un milagro, fue un acontecimiento cósmico, un momento en el que cambió el equilibrio de poder, en el que las fuerzas de la liberación se impusieron. Pero la historia no termina ahí. La resurrección fue solo el comienzo de un nuevo capítulo en la lucha cósmica. Los primeros cristianos, inspirados por las enseñanzas de Jesús, llevaron su mensaje hasta los rincones más recónditos del Imperio Romano. Se enfrentaron a la persecución, la tortura y la muerte, pero se negaron a ser silenciados. Creían que formaban parte de algo más grande, de un drama cósmico que, en última instancia, conduciría al triunfo de la luz sobre las tinieblas. El surgimiento del cristianismo fue uno de los acontecimientos más dramáticos y transformadores de la historia de la humanidad. A partir de una pequeña secta de seguidores judíos en Judea, creció hasta convertirse en la religión dominante del Imperio Romano, configurando el curso de la civilización occidental durante los siglos venideros. Pero este ascenso no estuvo exento de contradicciones, aunque el mensaje de Jesús era de liberación e iluminación. La institucionalización del cristianismo a menudo traicionó ese mensaje, reforzando los mismos sistemas de control que Jesús había tratado de desmantelar. En los primeros años, el cristianismo fue un movimiento radical, un desafío al orden establecido. Los primeros cristianos rechazaron la autoridad del Imperio Romano y del sacerdocio judío, proclamando un nuevo reino, un reino de amor y justicia. Compartían sus posesiones, cuidaban de los pobres y acogían a todas las personas, independientemente de su raza o condición. Eran una comunidad de iguales, unidos por su fe en Jesús y su compromiso con sus enseñanzas. Pero a medida que el cristianismo crecía, empezó a cambiar. El Imperio Romano, que antaño había perseguido a los cristianos, vio la oportunidad de utilizar el cristianismo para consolidar su poder. En el año 313 de la era cristiana, el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán, que concedía tolerancia religiosa a los cristianos. En el 380 después de Cristo, el emperador Teodosio convirtió el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. Este fue un punto de inflexión, no solo para el cristianismo, sino para la lucha cósmica. La institucionalización del cristianismo marcó el comienzo de una nueva fase en la lucha cósmica. La Iglesia romana, ahora alineada con el Estado, se convirtió en una herramienta de control, imponiendo la ortodoxia y suprimiendo la disidencia. Las enseñanzas de Jesús se reinterpretaron al servicio de los intereses de los poderosos. La cruz, antaño símbolo de rebeldía, se convirtió en símbolo de la autoridad imperial. El mensaje de liberación fue sustituido por un mensaje de obediencia. El Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo fue un momento clave en este proceso. Convocado por Constantino, el concilio trató de establecer una doctrina cristiana unificada, pero también sirvió para suprimir interpretaciones alternativas de las enseñanzas de Jesús. Los gnósticos, que hacían hincapié en la experiencia espiritual personal y el conocimiento oculto, fueron declarados herejes. Los arrianos, que negaban la divinidad de Jesús, fueron condenados. El resultado fue un cristianismo que tenía más que ver con el control que con la liberación, más con el poder que con el amor. Pero incluso mientras la Iglesia institucional intentaba controlar el mensaje de Jesús, la lucha cósmica continuaba. Los gnósticos, los esenios y otras tradiciones esotéricas
preservaron la sabiduría oculta de Jesús, transmitiéndola a lo largo de los siglos. Estas tradiciones, a menudo perseguidas y suprimidas, mantuvieron viva la idea de que el verdadero mensaje de Jesús era de liberación, no de control. La lucha cósmica que comenzó en los templos de Sumeria continúa hasta nuestros días. Es una lucha entre los que buscan controlar y los que buscan liberar, entre los que imponen la obediencia y los que ofrecen la iluminación. La historia de Jesús es solo un capítulo de este drama mayor, pero es un capítulo que sigue resonando, inspirando y desafiando. El legado de Jesús no es solo la Iglesia institucional, con sus jerarquías y doctrinas. Es también la sabiduría oculta, las tradiciones esotéricas, los movimientos por la justicia y la liberación que han llevado adelante su mensaje. Desde los místicos de la Edad Media hasta los reformadores del Renacimiento, desde los abolicionistas del siglo XIX hasta los activistas de los derechos civiles del siglo XX, el Espíritu de Jesús ha pervivido en quienes se han atrevido a desafiar a los poderes de este mundo. Pero la lucha cósmica dista mucho de haber terminado. Las fuerzas del control siguen actuando en los salones del poder, en las instituciones religiosas, en los sistemas de opresión que siguen dividiendo y deshumanizando. El mensaje de Jesús, el mensaje de amor y liberación, sigue siendo una amenaza para quienes buscan mantener su poder a cualquier precio. Así pues, la pregunta sigue siendo: ¿qué significa seguir a Jesús en un mundo que sigue dominado por las fuerzas de control? Significa resistir, desafiar, decir la verdad al poder. Significa abrazar la sabiduría oculta, buscar la iluminación, vivir en el amor y la compasión. Significa formar parte de la lucha cósmica, ponerse del lado de la liberación, creer que la luz de la verdad nunca podrá extinguirse. La historia de Jesús no es solo una historia del pasado, es una historia del presente, una historia del futuro. Es una historia que nos invita a participar en el drama cósmico, a desempeñar nuestro papel en la lucha permanente por el alma de la humanidad. Y es una historia que nos recuerda que, por muy oscuro que parezca el mundo, la luz de la verdad siempre prevalecerá. La lucha cósmica entre el control y la liberación no terminó con el ascenso del cristianismo, ni con la caída del Imperio Romano. Ha seguido dando forma a la historia de la humanidad, manifestándose en nuevas formas y nuevos contextos. Hoy en día, esta lucha es más relevante que nunca, y se desarrolla en los ámbitos de la política, la religión, la ciencia y la cultura. Las fuerzas del control, las que tratan de dominar, suprimir, imponer la conformidad, siguen actuando. Pero también lo hacen las fuerzas de la liberación, las que buscan iluminar, dar poder, liberar a la humanidad. En el mundo moderno, la lucha adopta a menudo la forma de una batalla por el conocimiento. Al igual que los antiguos sacerdotes de Mesopotamia y la Iglesia institucional trataban de controlar el acceso a la sabiduría divina, las instituciones modernas tratan de controlar el flujo de información. Gobiernos, empresas y organizaciones religiosas actúan a menudo como guardianes, decidiendo qué conocimientos son accesibles y cuáles se suprimen. Internet, que una vez fue aclamado como una herramienta de liberación, se ha convertido en un campo de batalla, con algoritmos y censura que dan forma a lo que vemos y a lo que creemos. Pero las fuerzas de la liberación también están actuando. El auge de los medios de comunicación independientes, los movimientos de base y la tecnología de código abierto han desafiado el monopolio de los guardianes tradicionales. Denunciantes como Edward Snowden y Chelsea Manning han puesto al descubierto los secretos de los poderosos, arriesgándolo todo para sacar a la luz la verdad. Movimientos como Black Lives Matter y Me Too han desafiado los sistemas de opresión, exigiendo justicia e igualdad. Estos son los profetas modernos, las voces de la liberación en un mundo todavía dominado por el control.
La lucha también es evidente en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Al igual que los antiguos dioses otorgaron el conocimiento a la humanidad, los científicos e innovadores modernos tratan de desentrañar los secretos del universo. Pero este conocimiento no siempre se utiliza para la liberación. Los avances en inteligencia artificial, biotecnología y vigilancia tienen el potencial de empoderar a la humanidad, pero también de esclavizarnos. La pregunta es, ¿quién controla este conocimiento y con qué fin? En el campo de la medicina, por ejemplo, la lucha entre el control y la liberación es crudamente evidente. Las empresas farmacéuticas, movidas por el afán de lucro, suelen dar prioridad a los tratamientos caros frente a las curas asequibles. Los gobiernos y las empresas controlan el acceso a los medicamentos que salvan vidas, decidiendo quién vive y quién muere. Pero también hay quienes buscan liberar la medicina, hacerla accesible a todos. Organizaciones como Médicos Sin Fronteras y el Movimiento de Descubrimiento de Fármacos de Código Abierto están desafiando el statu quo, poniendo las vidas humanas por encima de los beneficios. La lucha cósmica también se desarrolla en el ámbito de la espiritualidad. Al igual que los antiguos dioses eran venerados en templos y santuarios, las religiones modernas y los movimientos espirituales tratan de conectar a la humanidad con lo divino. Pero aquí también actúan las fuerzas del control. Las religiones institucionales suelen imponer doctrinas rígidas, suprimiendo interpretaciones y prácticas espirituales alternativas. Pero también hay quienes buscan liberar la espiritualidad, convertirla en una experiencia personal y transformadora. El auge de la atención plena, la meditación y la curación holística refleja este deseo de liberación, de conexión directa con lo divino. En esta lucha cósmica en curso, ¿cuál es el papel del individuo? ¿Somos meros peones en un juego mayor? ¿O tenemos el poder de moldear el resultado? La respuesta está en la antigua sabiduría de Enki y en las enseñanzas de Jesús. Ambos enfatizaron la importancia de la responsabilidad personal, de buscar el conocimiento, de enfrentarse a la opresión. Ambos creían en el poder del individuo para desafiar a las fuerzas de control y lograr la liberación. El primer paso es la toma de conciencia. Reconocer las fuerzas de control en nuestras vidas, ya procedan de gobiernos, empresas, religiones o incluso de nuestra propia mente, es iniciar el proceso de liberación. Esta toma de conciencia no siempre es fácil. A menudo, las fuerzas de control son sutiles y se disfrazan de tradición, autoridad o incluso amor. Pero una vez que las vemos por lo que son, podemos empezar a resistir. El segundo paso es la acción. La liberación no es un proceso pasivo. Requiere valor, determinación y sacrificio. Significa enfrentarse a la injusticia, incluso cuando es peligroso. Significa decir la verdad al poder, aunque sea impopular. Significa vivir de acuerdo con nuestros valores más elevados, aunque sea difícil. Este es el camino del profeta moderno, el camino de los que buscan llevar la luz a un mundo oscuro. El tercer paso es la comunidad. La lucha cósmica no es una empresa solitaria, es un esfuerzo colectivo. Al igual que los primeros cristianos formaron comunidades de amor y apoyo, nosotros también debemos construir redes de solidaridad y ayuda mutua. Estas comunidades son las semillas de un mundo nuevo, un mundo basado en la justicia, la igualdad y la compasión. Son la encarnación viva del mensaje de Jesús, el mensaje de la liberación. ¿Qué nos depara el futuro de la lucha cósmica? ¿Seguirán dominando las fuerzas del control o prevalecerán las fuerzas de la liberación? La respuesta no está predeterminada. Depende de las opciones que tomemos, individual y colectivamente. Pero hay motivos para la esperanza. El auge de los movimientos globales por la justicia, la igualdad y la sostenibilidad medioambiental sugiere que las fuerzas de la liberación están ganando fuerza. La difusión de la tecnología de la información ha hecho más difícil para los poderosos controlar la narrativa.
El creciente interés por la espiritualidad y la transformación personal refleja un profundo anhelo de liberación, de conexión con algo más grande que nosotros mismos. Al mismo tiempo, las fuerzas de control también se están adaptando. Los regímenes autoritarios utilizan la tecnología para reprimir la disidencia y vigilar a sus ciudadanos. Las empresas explotan nuestros datos y manipulan nuestro comportamiento. El fundamentalismo religioso está en alza, imponiendo doctrinas rígidas y suprimiendo puntos de vista alternativos. La lucha cósmica está lejos de terminar. Pero quizá la lección más importante de la lucha cósmica es que no se trata de una batalla entre el bien y el mal, sino de la tensión entre dos fuerzas necesarias. Control y liberación no son opuestos, sino complementarios. Sin control, hay caos. Sin liberación, hay estancamiento. El reto es encontrar el equilibrio, crear un mundo que sea a la vez ordenado y libre, a la vez estable y dinámico. Este es el mensaje último de la lucha cósmica, que no somos impotentes, que tenemos la capacidad de forjar nuestro destino, que podemos crear un mundo que refleje nuestros valores más elevados. Es un mensaje de esperanza, de posibilidad, de transformación, y es un mensaje que nos invita a participar en el drama continuo del cosmos, a desempeñar nuestro papel en la gran historia de la liberación. La lucha cósmica entre el control y la liberación no es solo una historia del pasado, es una realidad viva y palpitante que sigue dando forma a nuestro mundo. Desde los antiguos templos de Sumeria hasta los modernos salones del poder, esta lucha ha definido el curso de la historia humana. Es una lucha por el alma de la humanidad, una batalla entre los que buscan dominar y los que buscan liberar, entre los que imponen obediencia y los que ofrecen iluminación. Pero esta lucha no es solo sobre dioses e imperios, sacerdotes y profetas. Tiene que ver con nosotros, con nuestras elecciones, nuestras acciones, nuestras vidas. Cada uno de nosotros participa en este drama cósmico, nos demos cuenta o no. Cada vez que nos enfrentamos a la injusticia, cada vez que buscamos la verdad, cada vez que actuamos con compasión, nos estamos alineando con las fuerzas de la liberación. Y cada vez que sucumbimos al miedo, cada vez que nos conformamos con la opresión, cada vez que nos apartamos del sufrimiento de los demás, nos estamos alineando con las fuerzas del control. La cuestión es, ¿qué bando elegiremos? ¿Seremos agentes de la liberación o seremos cómplices del control? La respuesta no siempre es fácil. Las fuerzas de control son poderosas, omnipresentes y a menudo invisibles. Están arraigadas en nuestras instituciones, nuestras culturas, nuestras mentes. Pero las fuerzas de la liberación también son poderosas. Son la chispa de la divinidad que llevamos dentro, la voz de la conciencia, el anhelo de libertad y verdad. Las enseñanzas de Jesús y la sabiduría de Enki nos recuerdan que la liberación no es solo un ideal lejano, es una realidad práctica y cotidiana. Se encuentra en los pequeños actos de bondad, en los momentos de valentía, en las decisiones que tomamos para vivir de acuerdo con nuestros valores más elevados. Se encuentra en las comunidades que construimos, en las relaciones que alimentamos, en el amor que compartimos. La liberación no es algo que esperamos, es algo que creamos, aquí y ahora. Pero la liberación es también un esfuerzo colectivo. Requiere que nos unamos, que nos apoyemos unos a otros, que trabajemos por el bien común. Requiere que desafiemos los sistemas de opresión que nos dividen, que desmantelemos las estructuras de control que nos deshumanizan. Requiere que imaginemos un mundo nuevo, un mundo basado en la justicia, la igualdad y la compasión, y que demos pasos concretos para hacer realidad ese mundo. Esta es la llamada a la acción en el corazón de la lucha cósmica. Es una llamada a despertar, a levantarnos, a ocupar nuestro lugar en la gran historia de la liberación.
Es una llamada a ser profetas en nuestro propio tiempo, a decir la verdad al poder, a desafiar a las fuerzas de control, a ofrecer una visión de un mundo mejor. Es una llamada a ser como Jesús, como Enki, como todos aquellos que se han atrevido a enfrentarse a la opresión y a luchar por la liberación de la humanidad. Al reflexionar sobre la lucha cósmica, recordamos que esta no es solo una historia del pasado, es una historia del presente y del futuro. Las fuerzas del control y de la liberación siguen actuando, configurando nuestro mundo de maneras profundas y a menudo invisibles. Las decisiones que tomemos hoy determinarán el curso de esta lucha y el legado que dejemos a las generaciones futuras. Pero no estamos solos en esta lucha. Formamos parte de un largo linaje de profetas, rebeldes y visionarios que han luchado por la liberación a lo largo de la historia. Estamos conectados con los antiguos dioses de Sumeria, con los profetas de Israel, con los primeros cristianos, con los místicos y reformadores de todas las épocas. Su valor, su sabiduría, su sacrificio nos inspiran para continuar la lucha, para mantener viva la llama de la liberación. Y también estamos conectados unos con otros. La lucha cósmica no es un esfuerzo solitario, es un esfuerzo colectivo. Es el trabajo de las comunidades, de los movimientos, de la humanidad en su conjunto. Juntos tenemos el poder de desafiar a las fuerzas de control, de crear un mundo que refleje nuestros valores más elevados, de lograr la liberación de todos los seres. Este es el mensaje definitivo de la lucha cósmica, que no somos impotentes, que tenemos la capacidad de forjar nuestro destino, que podemos crear un mundo de justicia, igualdad y compasión. Es un mensaje de esperanza, de posibilidad, de transformación. Y es un mensaje que nos invita a participar en el drama continuo del cosmos, a desempeñar nuestro papel en la gran historia de la liberación. Afrontemos el reto, seamos agentes de la liberación en nuestro propio tiempo. Enfrentémonos a las fuerzas de control, digámosle la verdad al poder y trabajemos por el bien común. Construyamos comunidades de amor y apoyo y creemos un mundo que refleje nuestros valores más elevados. Y recordemos que, por muy oscuro que parezca el mundo, la luz de la verdad siempre prevalecerá, porque al fin y al cabo, la lucha cósmica no trata solo de dioses e imperios, sacerdotes y profetas. Se trata de nosotros, de nuestras elecciones, nuestras acciones, nuestras vidas, y se trata del futuro que creamos juntos.